Y era Broly. Oh, vaya. El anuncio de que Broly será el antagonista de la película de Dragon Ball Super me causa sentimientos encontrados. Y es que cuando era niño, honestamente Broly era uno de mis personajes favoritos. Era un villano poderoso, imparable, con un estilo de combate brutal basado más en lucha que en las artes marciales, y con un aspecto imponente que resultaba bastante único en una franquicia donde los personajes musculosos suelen ser inefectivos y las formas finales tienden a ser más pequeñas o delgadas. Pero al ir creciendo me fui dando cuenta de que paradójicamente también se trataba de uno de los personajes más vacíos de toda la franquicia. Si bien es muy interesante todo lo relacionado a su nacimiento en el planeta Vegeta, donde él y su padre son desterrados por la amenaza que Broly implicaba para el reino, y donde en una completa muestra de incompetencia, el rey Vegeta le entierra una espada a un bebé y aún así no lo mata, el resto de la historia es demasiado débil. Todo el plan de Paragas, el padre de Broly, consiste en llevar a Vegeta a un planeta que será destruido por un cometa. Sí, eso rimó. Pero se arruina en cuanto Broly se topa con Goku, quien había nacido el mismo día que él y que inadvertidamente lo hacía sufrir con su llanto, lo que lo dejó con un trauma. Eso, además de ser bastante tonto, resulta en extremo conveniente para mover la historia, porque sin esa increíble coincidencia es posible que Paragas hubiese ganado. Y en retrospectiva, el personaje de Broly llega a dar lástima. En estado normal, prácticamente no habla y es completamente sumiso a las órdenes de su padre, y de Vegeta como su asistente temporal. Lo más cercano que muestra tomar una decisión propia es cuando salva a su padre de la destrucción del planeta, aún siendo un bebé. Fuera de eso, cada vez que muestra alguna reacción es una manifestación del estado de Super Saiyajin legendario, y aunque parece haber estado enterado de que Paragas tenía a los Shamoyanos trabajando como esclavos, porque destruye su planeta en un acto de pura crueldad, es difícil saber si estaba de acuerdo, ya que se asume que su maldad es solo por la transformación. De hecho, en una escena vemos que está obligado a continuar liberando energía destructiva como si se tratara de una enfermedad. En cierta forma, el ser el Super Saiyajin legendario vendría siendo como una maldición de la que resulta ser la víctima. Además, si bien la película logra vendernos la idea de que Broly es un monstruo destructor invencible, incluso apoyándolo con un subargumento donde Vegeta aterrado lo toma como una pelea perdida, el combate es completamente unilateral sin que nadie logre hacerle nada, salvo el último minuto donde Goku recibe la energía de Vegeta y logra derrotarlo de un solo golpe. ¿Es diferente a otros combates? Sí, pero siento que lo que hace a una pelea entretenida es el que haya una contraofensiva, lo que aquí no existe. La segunda película es un caso bastante extraño. Por un lado, presenta una notable mejora en el arte y la animación, y en mi opinión tiene una mejor pelea que la primera, aunque diluida entre las payasadas de Goten y Trunks, creando varias dinámicas interesantes, pero la historia es prácticamente inexistente. Broly simplemente sobrevivió a la explosión de su película anterior, escapando a la Tierra en una nave y quedando congelado por 7 años. Goten, Trunks y Videl se lo topan de casualidad, ya que los llantos de Goten lo despiertan, y eso es todo. Peor aún, es que aquí Broly es prácticamente una autoparodia. Mientras que en la película anterior aún tenía diálogo, y como mencioné, se podía asumir que su maldad provenía de la transformación del Super Saiyajin legendario, en esta secuela sus líneas, salvo por una ocasión, se limitan a decir Kakaroto una y otra vez, implicando que está aún más loco, pero al mismo tiempo parece tener control de su transformación, ya que esta no se presenta de manera impulsiva ni le produce los problemas de la primera película, pasando una buena parte del tiempo peleando en Super Saiyajin regular, lo que implicaría que sus decisiones ahora sí son conscientes, convirtiéndolo en un villano aún más simplón al ser malvado porque sí. Al menos da paso a una de las escenas más memorables de la franquicia al mostrar a Goku y sus dos hijos derrotando a un villano juntos, aunque sea una repetición del final de la pelea con Cell. Hubo una tercera película, pero aquí el villano ya no es Broly, sino Bio Broly, un clon, que aparece recién a la mitad del filme e inmediatamente se mezcla con un líquido que lo convierte en una cosa tipo monstruo del pantano. Aunque tiene algunas buenas secuencias, de las tres películas es definitivamente la peor, y aquí el personaje solo se usa como un referente para el nivel de peligro que representa la situación, careciendo de todo lo demás que lo hacía interesante. Después de eso, tras años de ser solo utilizado en videojuegos o materiales alternos, llegamos a Dragon Ball Super, donde Broly no aparece, pero el concepto es reimaginado en Kale, en un intento muy evidente de querer generar interés aprovechando la popularidad del personaje. Pero de cierta manera, diría que su personaje está mejor constituido.
Mientras que Broly no parece tener una personalidad propia en estado normal, Kale está claramente establecida como una chica frágil, insegura y muy dependiente de su relación con Caulifla, por quien siente una fuerte admiración. Y en su caso, la transformación del Super Saiyajin legendario ocurre cuando sus emociones se quiebran al sentirse agredida o abandonada, lo que en parte me hace dudar de por qué no había ocurrido antes dada su personalidad, pero al menos es mejor que el motivo por el que se manifiestan en la película de Broly. El verdadero problema que veo con Kale es lo acelerado del desarrollo de su historia. En unos pocos capítulos pasa de manifestar el estado por primera vez, a explotar en ira contra Goku por sentir que le robó a Caulifla, a eventualmente controlar el Super Saiyajin para empezar a ser útil a su equipo y luego encauzar su transformación para adquirir la fase 2. Si bien todo esto ocurre tras varios eventos de manera paulatina, el tiempo que transcurre dentro de la historia es demasiado corto como para justificarlo apropiadamente. Es decir, que aunque está mejor planteada que Broly, sigue sin ser una muy buena utilización del potencial del personaje. De cualquier forma, es muy probable que Kale, que fue una propuesta directa de Toei a Toriyama para incluirle en la historia, fuese un prototipo para ver si este concepto podía funcionar en la serie actual, y en cierta forma lo hizo. Así como llegamos a esta película, donde por primera vez Akira Toriyama será quien escriba la historia de Broly. Al momento del anuncio, él dejó el siguiente mensaje: ¿les es familiar Broly? Él es un Saiyajin increíblemente fuerte que solo apareció en las antiguas películas animadas y aparentemente yo al menos dibujé diseños para él, pero prácticamente no tuve participación alguna en el anime en ese momento, así que me había olvidado totalmente del contenido de su historia. Así que sobre Broly. He escuchado que hoy en día él sigue siendo un personaje muy popular no solo en Japón, sino que también en el extranjero. Basado en la sugerencia de mi editor, haremos que Broly aparezca en la próxima película. Me puse a ver las películas de ese entonces y sentí que esto podría ser bastante interesante una vez que reordene algunas cosas. Me puse a trabajar inmediatamente intentando crear una historia que lo incorpore en la serie de Dragon Ball Super. Teniendo en cuenta la imagen clásica de Broly para no decepcionar a sus fans, lo actualicé y añadí una nueva dimensión a su personaje y creo que ha resultado en un Broly mucho más fascinante. Naturalmente van a haber un feroz combate, pero también los caminos del destino que llevan a un encuentro entre Goku, Vegeta y Broly. Esto también involucra las fuerzas de Freezer y la historia de los Saiyajins que terminan teniendo una mayor conexión a todo. El contenido de la historia resulta ser dramático y a larga escala. Aquí llega el poderoso Saiyajin, Broly. También estoy incluyendo mucho otro contenido que todos los fans disfrutarán, así que estén atentos y sean pacientes por un poco más hasta que todo esto salga. Así que, en lugar de solo añadirlo a la serie aceptando los eventos de las películas, las que no tienen coherencia con la continuidad, lo que haré aquí es replantear el personaje y su historia desde el principio, situándolo en los eventos actuales de la serie. Es decir, aunque es el regreso de Broly para los fans, es el debut del personaje en la historia central. Por un lado, esto es una oportunidad muy interesante. Siempre he pensado que aunque ninguna de las historias de las primeras películas es muy buena, los personajes que aparecen en ellas lograron dejar su marca y buena parte de ellos podrían ser conciliables con la continuidad si se hacen ciertas modificaciones. Por ejemplo, no hay ningún impedimento para que haya otros Namekus o Saiyajin sobrevivientes. Personajes como Garlic Jr., Bojack, Janemba o Hildegard podrían existir en alguna parte del universo, y por supuesto, Freezer perfectamente podría tener un hermano. Considerando que Broly es el personaje más icónico de las películas, la posibilidad de darle una historia más elaborada resulta muy atractiva, y en caso de estar bien realizado, podría convertirlo en un verdadero aporte. Pero, por el otro lado, es un poco incómodo el cómo la franquicia en este punto tiene una tremenda fijación con el pasado que en cierta forma la estanca. Cuando apareció Bills, se abrió un mundo de posibilidades al introducir conceptos como el Ki Divino, los dioses de la destrucción y los múltiples universos, pero el siguiente villano fue Freezer, un personaje ya conocido con el que se tiene un combate en la Tierra, donde no se siente que haya mucho en juego ni se expande la historia en lo más mínimo. Luego tenemos el enfrentamiento contra el universo 6, donde se nos presentan varios elementos que podrían ser interesantes de explorar, principalmente la existencia de todo un planeta lleno de Saiyajins, pero la siguiente historia nos trae de vuelta a Trunks del futuro. Y ahora que hemos dado un pequeñísimo vistazo al multiverso, volvemos al origen de los Saiyajins y a Broly, un personaje de las películas, en lugar de introducir un concepto original o explorar lo ya planteado. Si la serie eventualmente continúa tras esta película, sería bueno que solo tome los elementos del pasado mientras sigue adelante, en lugar de frenarse constantemente para alimentarse de la nostalgia.
Respecto al tráiler, a pesar de que no muestra mucho, tanto la animación como el arte se ven realmente bien, aunque se nota la presencia de imágenes computacionales en algunas escenas, lo que personalmente no me agrada mucho, pero es tolerable en pequeñas dosis. Se puede ver un pequeño detalle que recuerda a Dragon Ball Minus, la versión hecha por Toriyama del cómo llegó Goku a la Tierra, por lo que es probable que hagan un flashback de eso, pero lo que me llama más la atención es el hecho de que Broly muestre expresiones incluso en estado normal, por lo que es posible que sea un personaje mejor desarrollado, y quién sabe, quizás hasta tenga personalidad. Por el momento, solo espero que sea una buena película de Dragon Ball. Soy Reviewer Random, y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Ay, ay, ay.